Es mejor ser optimista y a veces equivocarse que ser un pesimista que siempre tiene la razón. Cuando pensamos en optimismo, generalmente, ¿qué se nos viene a la mente? Ya solemos pensar, probablemente se nos vengan frases como todo va a estar bien, soy el mejor, todo va a funcionar de la mejor forma posible, el universo conspira a mi favor. Sin embargo, pareciese que este optimismo de alguna forma negara la realidad. ¿Es esto realmente lo que implica ser alguien optimista? ¿Te consideras alguien optimista o pesimista? Esto es lo que vamos a hablar el día de hoy en este episodio de Aquí hablamos de cuidado. Aprende a practicar una relación de autocuidado desde la psicología positiva y contextual en este espacio de podcast llamado Aquí hablamos de cuidado, con Karen Arteaga y Juliana Pérez. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @aquí hablamos de cuidado. Hola Juliana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Karen, muy bien, contenta de... Bienvenida a otro episodio de Aquí hablamos de Gracias, cuidado. justo eso iba a decir, contenta de nuestro tercer episodio. ¿Y tú? Súper, súper contenta. Gracias a las personas que por acá han estado fielmente escuchándonos. El tema de hoy va a estar muy, muy positivo. A propósito, vamos a estar hablando del optimismo y hay muchas, muchas cosas que queremos hablar, algunos mitos que conocemos acerca del optimismo. ¿Y qué te parece, Juliana, si comenzamos justamente definiendo el optimismo? ¿Qué es el optimismo? Mira, esa es una pregunta bien interesante en este momento que estamos viviendo, donde podemos pensar que muchas cosas son optimismo. Y la verdad es que el optimismo se define como una valoración realista del entorno, del contexto, de las circunstancias actuales y presentes que estoy viviendo, que estoy experimentando o transitando, rescatando los elementos más favorables de la misma. Maravilloso. Esta parte última es muy importante, rescatando lo más valioso de las circunstancias que vivimos. Porque claro, podemos decir, bueno, ser optimista en circunstancias favorables, cuando tenemos el mejor trabajo, cuando tenemos, no sé, estamos viendo la mejor etapa con nuestra pareja o con nuestra familia. Parece que en esas etapas es mucho más fácil ser optimista frente a la vida, pero ¿qué sucede cuando hay circunstancias adversas o difíciles, ¿no? Allí es justamente donde se pone mucho a prueba esto que acabamos de comentar ahorita, esta valoración. Y aquí vamos entonces a hablar un poco y a distinguir lo que es realmente un optimismo sano desde este concepto. Cuando ese optimismo, que muchas veces nos meten en redes sociales, en realidad, está más en el extremo del optimismo tóxico. ¿Cómo podemos, por ejemplo, diferenciar ese optimismo sano? ¿Cómo se ve ese optimismo sano versus ese optimismo tóxico? Y hay muchos mitos con respecto al optimismo, ¿no? Y yo, por lo general, cuando se plantea este tipo de interrogantes, te voy a decir con mucha sinceridad lo primero que me genera. Lo primero que me genera es una respuesta movida por la fuerza que genera la rabia. Porque lo primero que pienso es que el optimismo es sano. Y todo lo demás que no implica una valoración realista de las circunstancias no es optimismo. Es un término que está como distorsionado, que se utiliza para muchas cosas que no es. Entonces yo diría, lo primero es como eso no le pondría nombre de optimismo. Eso es cualquier otra cosa, pero no es optimismo. Lo que pasa es que hay muchos mitos con respecto al optimismo. Primero, el optimismo es una valoración cognitiva que hacemos los seres humanos, ¿ok? Y es la tendencia que nosotros tenemos a explicar los eventos que nos ocurren, tanto externos como internos. Y hay dos grandes tendencias. La psicología, a través de muchas investigaciones, ha llegado a la conclusión de que aunque todos somos diferentes, venimos de entornos diferentes, todos tenemos, como seres humanos, esta necesidad de interpretar, de atribuir causa y de explicarnos, de esa explicación de por qué pasan las cosas. Y hay dos grandes tendencias hacia lo que es el optimismo y hacia lo que es el pesimismo. Podríamos comenzar por hacer esa primera distinción, que son dos caras de una misma moneda, implican el mismo proceso cognitivo de interpretar, de tratar de darle sentido a lo que está pasando, pero que puede tener dos perspectivas que pueden ser opuestas. No
porque no tengan sentido entre ellas, no porque una sea ponerse lentes color rosa para ver todo con ojos rosa y otros lentes oscuros donde está todo difícil de identificar como si te estuvieras protegiendo del sol. O sea, los lentes oscuros podríamos utilizarlo como una analogía para la mirada pesimista, que implica una valoración realista del el entorno, las circunstancias que estoy transitando, destacando los elementos más negativos, desfavorables y catastróficos. Que Sí, lo peor que puede pasar, o sea, esto ya está mal, esto ya está difícil, pero además lo peor que puede pasar o lo que falta es tal cosa. exacto. El optimismo es lo contrario. La misma valoración, pero centrado en qué. Justamente en esos elementos positivos, no solo exteriores, sino también esta autopercepción de que tengo los recursos para hacerle frente a eso que está pasando. Y esto que estás mencionando es muy valioso para quienes nos están escuchando, porque una de las cosas que genera mayor sufrimiento en el ser humano, lo hemos venido como conversando, tiene más que ver, más que con las circunstancias que vivimos y que nos pasan, tiene que ver con cómo interpretamos y respondemos a esas circunstancias. Entonces el optimismo no es únicamente un sentir, no se trata de me siento optimista hoy o me siento optimista mañana, sino de cómo yo actúo en base a ese optimismo. Tengo una conducta optimista, es decir, me muevo en base a esta valoración y esta percepción de de que aún cuando las circunstancias no sean favorables, cuento con los recursos personales y también hay recursos probablemente externos que me puedan ayudar a tener un funcionamiento lo más óptimo posible. Entonces, haciendo esta distinción entre el optimismo tóxico y el optimismo sano, pasamos entonces a hablar un poco de ¿para qué me sirve ser optimista? ¿Qué beneficios tiene ser optimista? Es decir, ok, ya entiendo que esto tiene que ver con esta valoración que yo hago, pero ¿esto realmente me puede ayudar, Juliana? Esto es así como a veces nos meten en las redes sociales, que es, eh, ¿sabes? Esto de decirte, por ejemplo, autoafirmaciones positivas, esto de incluso proclamar, darle como poder a la palabra, porque es así como muchas veces nos lo venden, ¿no? O decirnos estas cosas positivas. ¿Qué forma realmente nos ayuda a vivir con optimismo? Lo que hemos sabe. Lo primero es que el optimismo es totalmente posible de aprender y de cultivar. Esa es lo primero que quiero establecer. Y dos, con la buena noticia de que quizás las personas que nos están escuchando dicen, oye, pero la verdad es que cuando yo me enfrento a desafíos o a circunstancias, mi primera tendencia es a pensar en lo peor que puede pasar. Sí. Y a veces lo peor que puede pasar acaba ocurriendo. Sobre todo en un mundo que es difícil, que es retador, que es desafiante, como el que vivimos. Y esa es la realidad. Sin embargo, en esas circunstancias difíciles y desafiantes, siempre hay al menos un elemento que puede ser favorable dentro de todo lo desfavorable. Y al menos ese elemento, el poder identificarlo, el poder aprovecharlo, empoderarme de eso y decir, ok, esto es lo único que tengo. Es una invitación automática a la acción. Y ese es para mí el primer gran beneficio de aprender a cultivar una perspectiva optimista. Y es que el optimismo nos lleva a plantearnos la pregunta de qué es lo mejor que puedo hacer con lo que me está pasando. Y a rescatar, así sea la única ventana, la única alternativa de todo un panorama que puede verse muy negro, muy oscuro, muy desfavorable. Es como tratar de entrar a una casa y ver que la puerta está cerrada, la puerta del frente, la puerta del patio también. eh, las ventanas están todas, pero queda una pequeña ventana cerca del baño, que esa no está cerrada. Yo le di la vuelta, esto es una casa cerrada y yo necesito entrar. Y la puerta principal, que sería la más cómoda, la usual, por donde quizás debería entrar, está cerrada. La de atrás también está cerrada. Las ventanas cómodas que me permitirían deslizarme también están cerradas, pero encontré una ventana, que es la del baño, que está reducida, está bien incómoda pensando en si yo tengo que pasar por ahí, pero es la única que no tiene seguro. Es la única ventana que está abierta y que me puede permitir hacer lo que necesito hacer, que es entrar a la casa. Eso es lo primero.
Y como presenta el elemento o los elementos favorables, así sea uno, al yo identificar un elemento favorable, estoy invitado a la acción y puedo entonces decidir qué hago con eso. Así sea una sola cosa. Me empodera y me lleva a la acción, porque el tema con el pesimismo es que al centrarme en los aspectos reales y además centrar la atención en lo que está funcionando peor, en lo más desfavorable, y qué lástima que hay una puerta tan grande y que esta puerta justo está cerrada. Esa sería la solución a todo este problema. Es la realidad. Puede ser injusta. El optimismo no tiene nada que ver con procesar el malestar que necesitamos procesar, el dolor, la frustración, la rabia, la ansiedad que procesamos cuando nos enfrentamos a situaciones desafiantes. Ojo, o sea, una cosa no excluye la otra. Y ahí esa es otra gran distinción, ¿ok? No es ir caminando por un campo lleno de flores donde todo se siente bien. Es conectar con la realidad, pero eso es una valoración realista de lo que está pasando y de lo que emocionalmente me está generando. Pero mi atención se va a centrar en rescatar, en destacar los elementos más favorables dentro de todo lo desfavorable para accionar. Es correcto. Y vamos a resaltar esta parte, porque si bien es cierto, practicar el optimismo y tener una actitud optimista en la vida tiene múltiples beneficios, evidentemente para nuestro bienestar, para nuestro desempeño en muchas áreas de nuestra vida, para incluso tener una autoestima más sana, eh, para poder tener incluso una actitud mucho más sana frente a las adversidades de la vida que son propias de esto que acabas de decir, Julián, es muy importante. Tiene que ver con que el optimismo siempre te va a mover a una acción. Eh, cuando escuchamos sobre este optimismo de las cosas van a estar bien, las cosas se me van a dar, simplemente, ¿sabes? Es como deseo esto y se me va a dar porque lo estoy deseando con mucha fuerza. Sabemos que esto no funciona así. Aunque, evidentemente, el tener como esta percepción positiva de las cosas de la vida de alguna forma nos ayuda a estar más predispuestos a que eso sí se dé, ¿no? Esto se llama en psicología la profecía autocumplida. Si yo, por ejemplo, creo que realmente me va a ir mal en algo, muy probablemente me vaya mal, pero no porque el universo conspiró y lo que yo deseé se dio, sino porque probablemente mi conducta fue coherente con este pensamiento que yo tengo. Entonces, el optimismo, cuando nosotros practicamos el optimismo, no solo mental y emocionalmente, sino conductualmente, indiscutiblemente vamos a movernos, porque el optimismo nos lleva a justamente usar lo que tenemos, lo que está, y a usarlo de la mejor forma posible para hacerle frente a todo esto. Así que me parece muy valioso esto que acabas de mencionar, Juliana. Y vamos entonces a pasar a cómo cultivamos el optimismo. Ok, ya tenemos bien claro esto de cómo el optimismo puede ser, hacernos mucho bien en nuestra vida. Pero ¿cómo puedo comenzar? ¿Qué pasa si yo soy una persona muy pesimista? Si soy una persona que lo primero que pienso cuando sucede algo es en todo lo malo. Si soy esa persona que constantemente está rumiando y pensando en el plan A, plan B, plan C, pero todos esos planes siempre están basados en miedo, siempre están basados en no me va a salir bien, o incluso por experiencias pasadas negativas que tuve, pues ya tengo una percepción frente a la vida, incluso desde la indefensión, desde el yo sé que esto no va a pasar nada bueno porque antes no me pasó. ¿Cómo podemos cultivar y cómo pueden cultivar las personas que están en esta posición? Cultivar, empezar a cultivar este optimismo. Mira, yo creo que la primera razón es razón y por qué y cómo. Es que el optimismo es una necesidad en el momento del mundo que estamos viviendo. Eh, la perspectiva pesimista está asociada con sufrimiento, está asociada a la depresión, a la ansiedad. De hecho, tú mencionaste algo bien interesante. Sabes que las teorías del optimismo y todos los estudios que se han generado a consecuencia vienen por primero estudiar la indefensión aprendida, que es esa perspectiva de que ya hay tanto sufrimiento, ya hay tanta desafío y dificultad que yo dejo de defenderme y simplemente me quedo, me cruzo de brazos y bueno, que venga lo que venga. Y de hecho, el optimismo comienza por reconocer
que mi tendencia más bien es al lado contrario, es decir, al pesimismo. Y puede que tenga una historia de vida, que tenga experiencias, como tú acabas de mencionar, que me predisponen para eso. Nuestro cerebro es anticipatorio, es la forma en la que sobrevivimos, funcionamos, pero en la anticipación muchas veces podemos estar sesgados, podemos tener una predisposición de que lo que queremos, de lo que es importante, de lo que necesitamos, de lo que es bueno, no se va a dar. Y sin embargo, al tener esa percepción, automáticamente nosotros disminuimos nuestras posibilidades de esfuerzo. Disminuimos también nuestra capacidad para atender a esos elementos que sí podríamos utilizar para accionar. Entonces, lo primero sería, primero identificar cuál es tu tendencia principal y entender también de que yo puedo en un contexto de mi vida ser muy optimista y en otro ser muy pesimista y que eso es totalmente válido porque así somos los seres humanos. Puede que a nivel profesional yo sea una persona con una perspectiva muy optimista porque he acumulado a lo largo del tiempo experiencias que me ayudan a sentirme cómoda con mi profesión. He tocado puertas y se han abierto esas puertas y he tenido experiencias que puedo valorar como agradables, que han fortalecido esta perspectiva de que yo soy un profesional con competencia, pero que a nivel sentimental diga, no, pero esa área en mi vida no funciona. ¿Qué me va mal? Me va mal, todos los hombres son iguales y ya yo me cansé, ya yo lo he intentado. O simplemente los hombres que yo atraigo no son buenos. Y ya hay una creencia establecida, hay una explicación, es que son los hombres que yo atraigo que no son buenos y por lo tanto voy a tener mucha menos energía, voy a tener muchos menos esfuerzos orientados quizás a buscar espacios donde pueda compartir con otras personas a fin de tener una pareja, si es algo que es importante para mí, si es algo que yo quiero tener. Porque eso es un tema también con el optimismo. Nosotros solemos orientar el optimismo o este estilo pesimista o optimista aspectos que son importantes para nosotros, que queremos o que hemos experimentado como pérdidas, como algo que quise o fracaso y no se dio. ¿Cómo me explico ese fracaso? ¿Cómo me explico esa relación que no salió bien? Esa entrevista laboral para la cual yo tengo todo el perfil, pero no se dio como yo esperaba o simplemente no me devolvieron la llamada. Hay un tema también con el optimismo y es que nos ayuda a regular las expectativas. El optimismo implica flexibilidad cognitiva, de poder encontrar un punto intermedio entre todo lo que creo que debería ser, que son mis expectativas al más alto nivel, hasta a veces fantasiosas, y pensar que esto no va a servir, no sé ni para qué me estoy vistiendo para ir a esa entrevista, yo siempre me pongo nerviosa, es un punto intermedio. Y la flexibilidad cognitiva, la flexibilidad en cómo entendemos las cosas, es un baluarte de la salud mental. Muchos de nosotros que hemos sido acompañados por terapeutas, como tú y como yo, que además así nos dedicamos a acompañar a otras personas, muchas veces lo primero que trabajamos es nuestra propia flexibilidad cognitiva. Por supuesto, por supuesto. Y esta flexibilidad es súper importante con el optimismo porque va de la mano con esta postura de aceptación ante la vida, ¿no? Es como, yo no niego la realidad. Cuando practicamos el optimismo, yo no estoy negando, por ejemplo, que hay una circunstancia difícil. Es decir, puedo estar pasando por muchas circunstancias, ojo, circunstancias muchas veces fuera de mi control. También es importante tomarlo en cuenta cuando somos optimistas. Hay cosas que están fuera de nuestro control. Por eso, tener un pensamiento mágico de aquí no pasa nada, todo está bien, es un error, porque estamos desestimando que hay cosas que no están bajo nuestra voluntad. Y no es suficiente con simplemente tener este pensamiento mágico y al mismo tiempo tiene que ver con reconocer que hay cosas en las que yo sí tengo control y en las que yo tengo que tomar ciertas decisiones o ciertas acciones. Entonces, esta flexibilidad de la que tú estás hablando es muy importante y va acompañada de esta aceptación, porque, por ejemplo, decir, ok, esto que está sucediendo ahorita me está afectando, me hace sentir mal, no me gusta, pero sin embargo, y aquí es donde entra esta aceptación y al mismo tiempo esta flexibilidad que nos lleva a un pensamiento optimista aunque esto no está funcionando de la forma que ella esperaba o no está haciendo de la forma que ella esperaba, entiendo que estoy haciendo lo mejor que puedo. Y esto puede mejorar, por ejemplo, ¿no? Y fíjense, no es un pensamiento mágico, no es un pensamiento irreal,
tenga un pensamiento mucho más amable, un pensamiento mucho más sano y un pensamiento, fíjense esto, es un pensamiento que de alguna forma siempre te va a llevar a que no te quedes en esa postura de indefensión de decir, me rindo ante esto, simplemente no hay nada que pueda hacer. Porque una cosa es decir, ok, yo no tengo control frente a esto, y otra muy diferente es decir, no hay nada que pueda hacer, esto siempre va a ser igual, ¿no? Es como una actitud de derrota, muy diferente a la actitud de aceptación que conlleva el optimismo. Y eso es muy poderoso porque pensemos en una persona que acaba de recibir un diagnóstico médico que quizás es cerrado, que quizás implica una etiqueta que genera mucho miedo, que genera muchas posibilidades, que genera un tratamiento largo, donde hay que ver indicadores tumorales, donde hay que ver el resultado del tratamiento, donde hay estadísticas que te dicen tienes este chance, tienes este chance. Hay muchas formas de afrontar esa realidad y sin pretender ser irresponsables ni éticas, porque el desafío, el dolor y la enfermedad son una realidad de la vida, son una realidad de estar vivos. La forma en la que nosotros le hacemos frente a esos diagnósticos, a esas realidades, pueden generar grandes impactos en el resultado final y en cómo transitamos el proceso. Y esto me recuerda mucho a uno de mis autores favoritos, que es Viktor Frankl, y quizás muchas de las personas que nos escuchan lo conocen, los que no vayan, investiguen sobre él. Un hombre maravilloso, con una Con un historia de vida testimonio, muy dura y un testimonio movilizador. Y de las muchísimas frases que podemos extraer de su obra quizás más significativa, que es El hombre en busca de sentido, está que es una de mis favoritas y me recuerda mucho del poder, de la libertad, del privilegio que tenemos de elegir. Y entendiendo el contexto que Viktor Frankl fue un neurólogo psiquiatra que fue preso en 4 campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, era judío, y de estas vivencias él escribió su primer gran libro, que es este, El hombre en busca del sentido. Hay un texto, una cita puntual, que parafraseada a mí me moviliza mucho y dice que a los seres humanos nos pueden despojar de todo. Las circunstancias pueden ser duras e inclementes, pero de lo único que no nos pueden despojar es de la libertad que tenemos para decidir qué hacer con lo que nos está pasando. Y precisamente en ese margen de decidir qué hacer con lo que está pasando, qué hacer incluso si estás en un campo de concentración con un diagnóstico, con una realidad migratoria muy difícil, incluso si estás en una circunstancia tan extrema, de lo que tenemos total propiedad es de cómo enfrentamos esa situación, qué decidimos hacer con ella. Y el optimismo es lo que abre la ventana de posibilidad, incluso cuando todo está muy oscuro y está muy gris. Y además nos conecta con la esperanza y con la confianza de que a pesar de que ahora las cosas sean muy duras, mañana pueden ser mejor. Y que yo lo poquito que pueda hacer para que sean mejor, lo voy a hacer. Y eso va a requerir mucho esfuerzo, porque contraintuitivamente es más fácil cruzarme de brazos, es como más cómodo y me arriesgo menos, creo que sufro menos si no espero mucho, pero resulta que sufro el doble, porque no hago lo que puedo hacer y asumo una postura de indefensión como estoy condenada y aquí no hay más nada que hacer. es, hay un autor que dice que el verdadero optimismo brilla más fuerte en medio de las tragedias. Y rescato mucho esto por lo que estás comentando. Entonces, Juliana, entendemos que una de las formas en las que podemos empezar a cultivar el optimismo tiene que ver con esta reinterpretación de las situaciones que vivimos y el cómo decidimos afrontarlo. Me gustaría que pudiéramos conversar para ir cerrando sobre este ejercicio de mi mejor yo del futuro. Cuéntanos un poquito acerca de esto para que también quienes nos escuchan puedan llevarse tarea para la casa. Mi mejor yo del futuro es un ejercicio cognitivo que busca generarnos el hábito de promover el optimismo. Y quiere decir que nosotros nos sentemos con un lápiz y con una hoja o con su computadora o su teléfono inteligente. Yo recomendaría lápiz y hoja. Tradicional, medio aburridita, pero hay implicaciones incluso
neurológicas de por qué escribir con el bolígrafo o con el lápiz tiene mayor impacto para nuestro cerebro, pero de eso hablamos en otro podcast, Sí. para que no se convierta en loncas esto. E implica que nosotros nos valoremos en este momento y hagamos una proyección a futuro, a mediano plazo, y escribamos lo que nosotros proyectamos para el futuro, cómo nosotros nos vemos haciendo, qué nos vemos alcanzando. Y la segunda parte de mi mejor yo del futuro es qué es lo que estoy haciendo hoy para alcanzar eso. Entonces implica una visión, una proyección de lo que yo quiero, de lo que es importante para mí. Fíjense que está centrado más en logros de crecimiento y no tanto en logros externos o cosas que tener. No porque el desear tener una casa, un vehículo, regularizar un estatus migratorio no sea un logro valioso, necesario en sí mismo, sino porque está orientado a los elementos que nosotros controlamos y los que son inertamente, o que nos generan intrínsecamente crecimiento personal. Por eso se llama mi mejor yo del futuro. No todo lo que voy a tener, sino mi mejor versión. ¿Ok? Por eso implica crecimiento personal. Pero implica además el poder centralizar el esfuerzo y los pasos que yo estoy empezando a dar ahora para llegar allá. Desde una mirada amable, flexible, porque no es optimismo, sino es flexible, y compasiva, donde hay aceptación para entender que lo que proyecto, que las metas de crecimiento no son camisas de fuerza, que si me las pongo y las tengo que conseguir a costa de lo que sea, sino son un mapa que me indican la ruta del norte que es importante para mí. Y hay muchas evidencias de grupos que han sido estudiados a lo largo del tiempo que no solamente escribieron su mejor yo del futuro, sino que todas las semanas se dedicaban a leer lo que escribieron, iban anotando lo que estaban haciendo cada semana para acercarse a esa meta. Y los resultados son increíbles con respecto a cómo potenciaron su bienestar, cómo se acercaron a esas metas de crecimiento personal que eran tan importantes y cómo esa experiencia les generó un sentido de propósito y de esperanza que los ayudó a transitar con las dificultades que por supuesto se les presentaron en el camino para llegar a donde querían llegar. Maravilloso, Juliana, lo que nos acabas de compartir. Esperamos que puedan intentar hacer este ejercicio y ya luego nos comenten qué tal les ha ido. Para cerrar entonces y poder llevarnos a una conclusión de este tema, ¿qué podrías decirle como últimas palabras a las personas que nos están escuchando con respecto al optimismo? Que el optimismo merece la pena de esforzarnos por cultivarlo, que va a implicar muchas veces ver realidades dolorosas que nos mueven, pero que abre también la oportunidad para hacernos preguntas que abran escenarios no posibles si nosotros no nos ponemos desde la perspectiva del optimismo. Y me gustaría regalar algunas preguntas que pueden ser útiles para las personas que nos escuchan, que están procurando vivir una vida con mayor bienestar, tener más salud, ser más amables consigo mismo, o simplemente cultivar mayor optimismo y bienestar porque nos hace falta. La primera sería, frente a cualquier situación, ¿qué más podría significar esta situación para mí? ¿Qué puedo aprender de ella? ¿Hay algo bueno? ¿Hay algo favorable? ¿Hay algo positivo en esta situación? Y sentarnos desde una mirada amplia, tratando de desviar un poquito la atención de lo que nos resulta más fácil, porque nos resulta más fácil centrarnos en lo que está saliendo mal y en lo negativo. Es tendencia humana, naturaleza. ¿Esta situación presenta alguna oportunidad para mí? ¿Hay algo importante que estoy aprendiendo, estoy descubriendo de la situación que estoy viviendo puntualmente? Nosotros dijimos en el podcast pasado algo importante. A veces vivimos circunstancias que nos sacuden. Estas sacudidas se convierten en oportunidades para despertar a nuevas realidades. El optimismo implica cultivar esa capacidad para despertar a una realidad que puede ser oscura, difícil y dolorosa, pero que también ofrece oportunidades lindas, oportunidades buenas, oportunidades de crecimiento que pueden ayudarme incluso a acercarme más a lo que yo quiero. Y si te ha pasado, estás atrás,
y te das cuenta de que cosas que eran importantes para ti se dieron, pero no se dieron de la forma exacta como tú lo pensaste. Esa mirada hacia atrás implica una valoración mismo también, porque una puerta, pero se abrió una ventana. Y tú decidiste ir por la ventana y hacer lo mejor que podías con eso. Esa misma proyección de confianza y de gratitud al mirar atrás y al ver que he llegado hasta aquí a pesar de, la puedo utilizar para mi presente y para proyectarme al futuro. Y para también recordarme que así como en el pasado superé dificultades y estoy acá, puedo hacerlo en el futuro también. Y que definitivamente vale la pena. Y si no hay nada, si yo miro y miro y miro, busco y busco y busco, ¿qué es lo mejor que puedo hacer con esta situación? Porque si no hay nada afuera que yo encuentre que pueda decir esto es favorable, esto lo puedo controlar, lo que sí podemos controlar es cómo nosotros decidimos hacerle frente a eso. Que sea de la mejor forma, de la forma más respetuosa, más compasiva y más amable con nosotros. Y eso va a ser optimismo también y eso va a ser una gran diferencia. Maravilloso. Gracias, Juliana. Les dejo de mi parte un último ejercicio y es que intencionalmente al iniciar el día o al terminar el día, que era lo más válido, puedan rescatar algo valioso, virtuoso, bueno, algo incluso por lo cual ustedes consideren que vale la pena seguir intentando, lo que vale la pena hacerle frente, independientemente de las circunstancias que tú puedas estar viviendo hoy, rescatar algo bueno. Si puedes rescatar algo bueno de ti, por ejemplo, reconocer, levantarte y decir, bueno, hoy, por ejemplo, quizás la situación económica no está fácil, pero tengo talentos, tengo este conocimiento, tengo la capacidad de moverme, tengo la creatividad, o sea, poder rescatar alguna virtud en medio de las circunstancias nos va a permitir que podamos justamente empezar a desarrollar ese optimismo. Así que ponlo en práctica y por allí entonces nos va a contentar muchísimo saber que también estás desarrollando este optimismo. Esperamos que hayan disfrutado este episodio de Aquí Hablamos de Cuidado. No es nuestro último episodio, vamos a seguir conversando acerca de estos hábitos de bienestar. Así que esperen con mucho cariño los próximos episodios que tenemos preparados para ustedes. Cuídense mucho y nos vemos. Chao. Hasta luego. Cuidarnos es fundamental para vivir una vida con mayor bienestar y esperamos que este espacio se sienta como uno para cuidarte. Gracias por acompañarnos en este episodio. Puedes conocer más de nosotras y nuestro contenido en todas nuestras redes sociales. Nos consigues como @aquí hablamos de cuidado. Hasta un siguiente encuentro.